A lo largo del tiempo, han habido muchísimos animes que han salido, y conforme a la saturación que ha obtenido, se ha vuelto más complicado destacar en esta industria. Si bien hay muchos animes que lo han logrado, como lo son My Hero Academia, JoJo's Bizarre Adventures, Demon Slayer, entre otros, hay uno en particular que se ha robado el corazón de esta generación. Estamos hablando de Shingeki no Kyojin, en inglés Attack on Titan. Es muy improbable que no hayas escuchado de este anime, puesto que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Pero ¿por qué ha logrado sobresalir? ¿Por qué la gente lo considera una obra maestra y uno de los mejores animes? Acompáñanos a saber, ¿vale la pena Shingeki no Kyojin? Antes de continuar, aclaremos que habrá dos secciones en este video. La primera sección será sin spoilers de la serie y la segunda con spoilers de la serie hasta la temporada 3. No hablaremos de la cuarta temporada porque aún no acaba y no queremos spoilear del manga. Ahora sí, continuemos. Muchas cosas se han hablado de este anime, ciertamente hay una especie de opinión dividida, puesto que aunque es muy querida, no todos opinan igual. Pero ¿realmente se le puede considerar una obra maestra a esta serie? Comenzaremos con los personajes. Cada personaje tiene una personalidad única. Cada personaje se desarrolla de una manera distinta, aunque por el mismo motivo. A lo que me refiero es que todos tienen un objetivo en común, por el cual se desarrollan. Pero cada cual se desarrolla distinto, desde algunos que pasan de ser uno de los más débiles, hasta ser piezas cruciales en la serie, hasta personajes que son aliados y pasan a ser antagonistas, personajes que descubren sus más oscuros secretos, que cambian a él mismo y misma de manera drástica, y avanzan de manera distinta, al punto que cambian las ideales de cada uno. En la serie te vas encariñando con ciertos personajes, y hasta te puedes llegar a identificar con uno de ellos. Simplemente mientras todo transcurre, te das cuenta que cada personaje es más profundo de lo que aparenta. Ahora vamos con el plot. Attack on Titan tiene una trama distinta a la habitual. Si bien es una guerra que hay entre un bando y el otro, en la forma en la que está hecho este conflicto lo hace original. Algo nuevo que aunque el concepto ya se haya visto, está tan transformado que es irreconocible. Shingeki trata problemas contundentes de manera seria y sin elementos forzados en la trama. Puedes ver que el problema que hay en esta serie poco a poco se expande al punto de cambiar todo lo que creías saber. El desarrollo. Este es el punto más fuerte de Shingeki no Kyojin. Este anime utiliza el suspenso para narrar y desarrollar la trama que se plantea, puesto que esto hace que quieras saber más sobre dónde viene la amenaza, por qué es una amenaza y cómo poder derrotar a esta amenaza. Luego te vas dando cuenta que el problema es más grande de lo que crees. El desarrollo que se sigue dando y cómo narran los hechos es una manera muy auténtica. Verás, este tipo de series suelen basarse más en explicar todo de golpe y poco a poco añadir más plot al desarrollo, como ocurre en animes como Dragon Ball. Aquí te van contando todo poco a poco y lo conectan con la situación actual, lo que hace que al descubrir la verdad deje sin aliento a más de uno. Lo más que te atrapa sobre esta serie es el misterio que hay, y Hajime Isayama supo bien utilizar esto a su favor para hacer uno de los mejores desarrollos en el mundo del anime. Hablaremos sobre los mismos puntos que la sección anterior, pero un poco más profundo al respecto. Los personajes tienen un desarrollo abismal y ninguno comienza como termina. Cada personaje tiene su personalidad única, distinta y evolucionan en todos los aspectos. Podemos tomar como ejemplo a Armin Arlet, quien comienza siendo un chico al que le hacían bullying y lo trataban mal, pero luego de todo lo que va transcurriendo, Armin se va haciendo cada vez más fuerte e inteligente, al punto que se vuelve el cerebro y la cabeza pensante. Armin confronta sus miedos y deja de ser un chico asustado que recibe golpes a ser un héroe y sacrificándose por el bien de la humanidad. Otro ejemplo es Eren. Este personaje es el protagonista de la serie y tiene un desarrollo muy interesante. Al inicio, Eren tiene un objetivo, al igual que los demás, a eso me refiero en la sección sin spoiler de que todos se desarrollan en base a un mismo objetivo, el cual es matar a los titanes. Pero Eren poco a poco va cambiando sus ideales conforme va descubriendo su pasado y su objetivo comienza a cambiar e ir más allá de solo matar a los titanes. Eren se va transformando en algo más, ya no es el niño de antes, con todas las atrocidades que han ocurrido en su vida, gracias a una nación llamada Marley. Eren declara una guerra contra Marley, para que su gente pueda ser libre. Así acaba la última temporada,
y es increíble ver cómo Eren inicia siendo solo un niño furioso que solo quería matar titanes por venganza a su madre. Si bien los personajes de Shingeki tienen personajes únicos con los que te encariñas, tienen un buen desarrollo y trasfondo, hay ciertos personajes que se sienten estancados. Por ejemplo, en el caso de Mikasa Ackerman, quien es un personaje con un trasfondo oscuro, pero que su vida gira en torno a Eren. Esto no sería malo, el problema es que al ser así, Mikasa no es un personaje que evoluciona, no va más allá de lo que podría ir siendo un personaje secundario muy importante. Aún así, los personajes en esta serie son especiales, son originales y tienen un toque fresco que se necesita en el anime. Personajes que sean distintos y no las mismas personalidades de siempre. Personajes con los que te sientas identificados, que te transmiten sus emociones y sientes el dolor de ellos y comprendes sus motivos. El plot o problema principal de esta serie es basado en una guerra, aunque el objetivo de esta guerra cambia en transcurso de las temporadas, ya que al inicio es una guerra de titanes contra humanos, pero luego se descubre que esto es una guerra de naciones, una que busca la libertad y la otra que busca la extinción de la nación contraria. Si bien este plot ya ha sido bastante visto en muchas historias, aquí este concepto de la guerra lo trata muy distinto. El motivo de esta guerra no es el poder ni la conquista, aquí la guerra trata sobre la libertad de ambas naciones. Una busca la libertad detrás de la muralla y la otra quiere liberar el mundo de los descendientes del demonio. El concepto que se trabaja sobre la guerra la trabajan de manera más real. Ambos bandos buscan tener ventaja sobre el otro, trabajan la muerte de manera cruda, muere quien tiene que morir y se sacrifican los que tienen que ser sacrificados. Así es la guerra en la realidad, y esto hace que sea un plot más único y distinto a los plots de guerras en otras historias. El desarrollo que tiene la trama de esta serie sin duda es lo más característico que tiene Shingeki. Es increíble ver hacia atrás y ver lo equivocados que estaba sobre todo, y Isayama supo los momentos precisos para desvelar los misterios que escondía el plot. Mientras más detalles vas descubriendo, más impactado quedas, y cada misterio es más revelador que el anterior. Descubre que esto va más allá de solo matar titanes. El desarrollo y las batallas que hay en este anime realmente transmiten las emociones que los personajes sienten. Tomando de ejemplo uno de los momentos más recordados de este anime, el cual es la batalla de la reconquista de la Muralla María. En esta batalla, una de las escenas que más imparten un sentimiento es la escena donde el titán bestia asesina a los soldados veteranos lanzando las rocas. Aquí puedes sentir la verdadera desesperación del ejército humano. Puedes ver cómo mueren y ya no saben qué hacer para remontar, e incluso llegan a pensar que los humanos han perdido la batalla, lo cual no sería sorprendente considerando los giros que toma esta serie. Puedes sentir la tristeza y las pérdidas que tienen, y sientes la misma furia que tienen los personajes en momentos dados, como cuando la misma titán que se comió la madre de Eren asesina al hombre que la salvó aquel día. También esta serie es capaz de generar emociones y opiniones distintas en el espectador que lo vea. No hay mejor ejemplo que la escena donde tienen que decidir si salvar a Armin o a Erwin Smith. Muchos del fandom hubieran preferido a Erwin que a Armin, y muchos piensan que Levi tomó la decisión correcta al revivir a Armin. Esta escena hace que la audiencia escoja un bando y genere dos tipos de reacciones: o que estés feliz porque Armin fue revivido, o molesto porque dejan a Erwin morir. El desarrollo de la trama de esta serie y en la forma que trabajan los misterios y cómo se van desvelando es una de las más enganchadoras que hay definitivamente. Independientemente esta serie sea de tu gusto o no, te hace querer seguir viendo porque quieres saber qué hay detrás de las murallas, de dónde vienen los titanes y si alguna vez la isla Paradis conseguirá la libertad. Shingeki no Kyojin realmente vale la pena, tiene todo lo necesario para hacer un anime completo, desde un buen desarrollo de personajes, una trama principal única y con uno de los mejores desarrollos en general. Los personajes, más allá de ser protagonistas y secundarios en otras series, tienen un toque realista, tienen personalidades con las que te puedes encontrarte con ellos y aprender y evolucionar al mismo que lo hacen ellos. Esto, acompañado de una trama sólida y un desarrollo que utiliza suspenso, acción y emoción, hacen que unos simples dibujos vayan más allá de tu mente. Attack on Titan es una obra maestra, y es increíble ver cómo una serie de nueva generación causa un impacto, un antes y un después, que causa un cambio real en una industria, que solo los que sobresalgan logran triunfar. Shingeki no Kyojin, un anime que nadie esperaba, pero que todos necesitábamos.